Hola, ¿cómo están? ¿Están listos para otro matecito? Recién cebado. A ver, a veces hay gente que me reclama que yo no revuelvo el mate. Lo que pasa es que el cebador, entre mate y mate, acomoda la montañita. Pero, cosas de mate. A ver, el mate que estoy grabando hoy es porque, perdón, filmando, alguien me lo corrigió alguna vez. Eh, Estoy preparando el taller del lunes de interpretación de sueños y siempre en los talleres yo me quedo corto, no alcanzo a decirlo todo. Así que el ideal es que los asistentes vieran este video antes de la clase, pero como yo soy brujo y adivino el futuro, sé que la mayoría los va a ver después. Y es que hay que reflexionar sobre a qué nos referimos con interpretar los sueños. Yo sé que el entendimiento común es como el de la onirocrítica, que era como se llamaba a estos primeros interpretadores de sueños y estos primeros diccionarios de sueños. De hecho, el Gutenberg, cuando inventa la imprenta ya en 1440, lo primero que imprime es la Biblia, primer libro impreso de la historia, la Biblia. Segundo, la onirocrítica, o sea, un libro de interpretación de sueños. Pero yo me quiero ir mucho antes. Eh, Porque ¿a qué nos referimos con interpretar de sueños? O sea, si aparece una imagen, ¿eso quiere decir automáticamente esto otro? ¿Que te va a pasar esto? Hoy sería genial que fuese así de fácil. Porque no necesitaríamos interpretadores de sueños. Bastaría con dejarlos programados y uno se metería a Google y soñé con una vaca roja. Además, con lo surrealista, por llamarlo de alguna forma, que son los sueños, armar un diccionario de todas las posibilidades de imágenes que pueden aparecer está difícil. Pero es que en realidad la interpretación de sueños está arraigada muy en lo hondo de la historia de la humanidad. Y claro, aquí nos vamos a remontar a tiempos que yo los llamo especulativos, porque no hay forma de que sepamos en realidad lo que ocurría entonces, pero tenemos algunas pistas que nos pueden ayudar a dibujar una línea desde entonces hasta ahora. Porque en un momento hay unos homínidos que mutan y empiezan a tener este lóbulo frontal más desarrollado que caracteriza al eh, Homo sapiens. La historia ahí de cruzas de homínidos en procesos evolutivos eh, es más compleja. Y de hecho quiero aclarar que nuestro cerebro no ha evolucionado hace 50.000 años. Y la historia que vamos a empezar a contar no tiene mucho más de 10.000. De hecho, a ver, una de las cosas que se dice dentro de la arqueología, del entendimiento histórico, es que el pensamiento metafísico en el hombre surgiría con los primeros enterramientos. O sea, cuando se le da entierro al cadáver. Y hay no voy a decir teoría, le voy a decir cómo es, una especulación que es interesante, al menos como mito. Del hecho de por qué esa gente empezó a enterrar a los muertos. Y la especulación dice que fue porque los muertos se les empezaron a aparecer en los sueños. Como entendemos hoy en día, los sueños es totalmente posible, pero no podemos afirmar de ninguna forma cómo o con qué soñaba el homínido del Mesolítico o de la Revolución Neolítica. Estamos hablando de hace cuánto, 10.000 años en el pasado. Pero vamos por partes, porque se ha observado que durante la noche los animales también tienen fenómenos similares a lo que nosotros observamos como sueño. Tienen REM, por ejemplo.
que no coincide cuando uno los ve durmiendo mover las patas, son procesos distintos. Pero una cosa muy distinta son los fenómenos fisiológicos que nos ocurren durante el dormir y el correlato narrativo que nosotros hacemos al despertar sobre estos fenómenos de los cuales tenemos leve memoria parcial. De hecho, una cosa es el sueño, no estoy hablando del dormir, estoy hablando de la ensoñación vivida mientras se duerme. Una cosa es el sueño y otra cosa es el sueño que nos narramos al despertar. De hecho, quienes tienen el hábito de escribir sus sueños, sabemos de que mientras los estamos escribiendo, muchas veces estamos creando esa narrativa en el momento, hilando cosas que no estaban en sí unidas o que no tenían una forma definida hasta el momento en que las anotamos. Estamos como consolidando en el momento de la escritura del sueño la memoria del sueño. El fenómeno propio del soñar es inaccesible para nuestra mente consciente y racional. Y griega, racional, no irracional. Lo que nosotros usamos para interpretación es el relato que escribimos hoy en día, que tenemos escritura. Bueno, para hacer esa traducción desde el caos del mundo onírico a el texto narrativo que usamos para describirlo, es necesario un proceso simbólico. Escuchan cómo llueve, ¿no? Me encanta. Bueno. Y voy a darles un ejemplo. Antes de que la humanidad inventara la escritura como tal, es decir, símbolos que representan sonidos, porque en la letra A, en ese círculo con colita, o en el triángulo con la barrita atravesado, no hay nada del sonido A. No hay una relación directa. El signo y el sonido que refiere tienen una relación arbitraria que alguien fijó en algún momento y que se sedimentó, se estableció culturalmente como un estándar. Pero la relación es arbitraria. Es distinto a cuando hacemos un dibujo de algo donde podemos ver tenemos un atisbo de relación, o en los sonidos onomatopéyicos, donde mediante la generación del sonido estamos representando otra cosa. Estamos, imitando el sonido que hace, por ejemplo, un animal. Bueno, ese pensamiento simbólico no es, y ojo, esto hay que entenderlo, porque nosotros decimos que el inconsciente habla en símbolos, no, el inconsciente no habla, de hecho. El inconsciente hace lo que hace. Nosotros desarrollamos el lenguaje y el pensamiento simbólico desde que tenemos lóbulo frontal, que está relacionado con la razón. Y nosotros decimos, porque desde ahí empezamos a pensar. Pero el pensamiento simbólico que nos permitió desde los signos generar las letras, o sea, con las que construimos lenguaje, tiene que ver aquí. Pero antes de que usáramos los signos para hacer lenguaje, ya habían signos oraculares. De hecho, todas las primeras escrituras tienen un objetivo primariamente sagrado. Lo podemos decir con la escritura porque la escritura deja un registro que puede ser estudiado históricamente. Con el lenguaje hablado, las palabras se las lleva el viento, así que no podemos afirmar lo mismo, pero no sería de extrañar que el proceso sea similar. Es muy posible que los sueños, al ser traducidos al despertar con las experiencias propias de la vigilia, hayan empezado a generar este fenómeno de conciencia interna. En tanto el sueño, experiencia personal, que se vincula a mi experiencia colectiva del entorno.
La experiencia de la vigilia es una experiencia colectiva. Así que la interpretación de sueños eh, es muy probable que haya dado origen a todo el pensamiento simbólico. Pensamiento simbólico que no solo nos permitió generar el lenguaje, en el cual la palabra perro, no escrita, sino que dicha perro, no tiene nada que ver con el canino de cuatro patas que ladra. Perro, canino, no hay ninguna relación ahí. Sin embargo, yo digo perro y cualquier hablante de lengua española me va a entender. Y que demuestra que es arbitrario, que en otras partes le dicen de una forma totalmente distinta para referirse a lo mismo. Dog. Tampoco tiene ninguna relación con el canino de cuatro patas. Pero en nuestra estructura simbólica vinculamos una cosa con la otra. Bueno, la generación de símbolos, es decir, de señales que nosotros podemos vincular a una cosa distinta a la señal, que arqueológicamente la podemos datar en los primeros dibujos, en las primeras pinturas rupestres, etcétera, tiene que ver con este mismo proceso, o sea, la interpretación del hexagrama de Li Ching, la interpretación de la posición planetaria, la interpretación de la carta del tarot, la interpretación de sueños, la interpretación de la palabra escrita para transformarla en sonido o en pensamiento, en concepto, son parte del mismo mecanismo cerebral. No es de extrañar que sea una constante a lo largo de la historia el interés por los sueños. De hecho, lo que sí debiese extrañarnos es lo poco valorados que son en la cultura actual, la poca importancia que le damos a ese contenido onírico. Y que quizás, y aquí especulación, podemos vincularlo a muchos de los males de la sociedad. Bueno, el imperio de la razón, que no nace con el Renacimiento, no nace con el siglo de las luces, empieza a instalarse con la revolución industrial. Ahí es cuando recién la ciencia tiene la arrogancia de decir que puede responder todas las preguntas del mundo y que se instala destronando a la metafísica, teología y a cualquier otro mecanismo de acceso al conocimiento. Bueno, hemos llegado hasta donde estamos, para bien y para mal, por esa forma de pensar. Y eso empieza en el 1800. Ya a mediados del 1700 empieza a brotar la semilla. Durante el 1800 crece, pero la verdad es que no es hasta el siglo pasado que se instala como tal. No es una forma de pensar que haya existido siempre, muy reciente. Y es interesante el hecho de que Freud se haya preocupado de que su libro, a pesar de que lo escribió a finales del 1800, se preocupara de que apareciese publicado a principios del 1900. Porque él, en su libro, La interpretación de los sueños, que él mismo la consideraba como su obra culmine, con la que iba a transformar el mundo, y no solo eso, es con lo que se entiende hoy en día que nace el psicoanálisis. Está nuevamente vinculando esta transformación epocal con la forma de entender los sueños y en este caso la recuperación del interés por los sueños o incluso mejor dicho la forma en que el pensamiento modernista de la revolución industrial se acomoda para incorporar los sueños para darse explicaciones a fenómenos propios de la época. Y eso es muy importante tenerlo en claro cuando uno aborda la interpretación de los sueños, no solo de Freud, la de Jung también. Voy
voy por partes. Y siempre voy a criticar desde la visión contemporánea del siglo XXI que Freud dijera que la única fuente de los sueños son deseos sexuales infantiles reprimidos. Esa era la única fuente de los sueños. De hecho, en la terapia psicoanalítica siempre se está buscando el trauma. El trauma está escondido acá, es como buscadores de trauma. ¿Dónde está la herida? Es como un olfato sádico el del psicoanalista, ¿no? Pero hay que entenderlo en contexto. O sea, la revolución industrial no fue un periodo de paz que se acabó, como esto que se pintan los locos años 20, donde todos la estaban pasando bien, festejando hasta que llegó la crisis del 29 y después la Primera Guerra Mundial. No, eso es una ficción sin mucho fundamento. Una parte de la humanidad en Nueva York, en Londres, en las capitales, donde vivía la menor parte de la población y los que tenían más acceso a los recursos estaban en esa. Pero el resto del mundo estaba en trincheras, estaba luchando guerras, estaba pasando hambre, estaba muriendo en pandemias. O sea, los locos años 20 fueron un periodo de excesos y felicidad para muy pocos en este planeta. En realidad era un periodo muy terrible para el resto de la humanidad. Y es en ese mismo periodo en que se empiezan a detectar una serie de fenómenos sociales que se consideran aberrantes y que para los cuales la forma de entender la realidad de la época no tenía respuestas. Así es como surgen no solo la psiquiatría y la psicología para buscar una vía médica para dar respuesta a estos problemas. También surgirán así la sociología, por ejemplo, para dar respuesta a los fenómenos aberrantes que se producían al concentrar mucha gente en una sola ciudad, cosa que no había pasado con ese nivel de concentración antes de la revolución industrial. La necesidad de mano de obra barata empieza a aglomerar la gente en estas favelas y que empieza a generar una serie de fenómenos ya incontrolables para los mecanismos de control social. En ese contexto, no es de extrañar que las neurosis y otro tipo de psicopatías empezasen a emerger mucha, con mucha frecuencia y que, por lo tanto, el conocimiento de la época también buscase alguna forma de gestionarlo, no voy a decir de solucionarlo, ni mucho menos de sanarlo. Bueno, en ese contexto se entiende esta visión de Freud. Pensemos que también venimos saliendo de ya no pensándolo en la forma de pensar de los burgueses de la época, venimos saliendo del tiempo de la estricta y doble moral victoriana, donde las violaciones, las represiones sexuales y otra clase de perversiones estaban a la orden del día. Así que desde ahí se entiende la visión de Freud. Hoy en día, limitarnos a eso es anacrónico. No tiene mucho sentido ya en nuestros días. Aunque no podemos negar que sigue existiendo. O sea, hay una parte de lo que soñamos que sí tiene que ver con cómo la sociedad ha pervertido la sexualidad humana. Sí. De hecho, esos son los sueños que más nos cuesta confesar. Pero, y sin embargo, igual, Freud dará aportes. O sea, la metodología de aproximación que Freud tiene al sueño y cosas que pueden parecer muy simples, como es el dividir los sueños en sus elementos.
tema práctico, los que tenemos sueños muy largos, yo acostumbro tener sueños larguísimos y con muchas escenas, yo he aprendido ahora a dividirlos en escenas lo más breves posibles. Muchas veces cambio de espacio y después me doy cuenta que, claro, para mí era todo parte de una misma narrativa, pero esa escena, ese salón en el que entreno el hotel, le estoy hablando de mis sueños de anoche, de hecho. En un momento entro a un salón y me encuentro con unos amigos, pero en realidad no era un salón, era una pensión donde ellos arrendaban una pieza que no tenía nada que ver con la otra narrativa del hotel, porque en ese hotel se estaba preparando un evento que lo hacía una embajada. Era totalmente distinto, solamente que se me mezclaron. Y no se mezclaron en la noche, lo más probable, sino que se mezclaron cuando desperté y estaba recordando, este otro sueño, porque anoche tuve 6 sueños además, así que fue... Cuando uno despierta con tantos recuerdos es un trabajo bastante titánico guardar registro de todo. Bueno, eh, este análisis que hace, además, pensando en las condensaciones y en otros mecanismos que son los desplazamientos, que son muy interesantes en el método freudiano, que de hecho a mí a la fecha me siguen resultando útiles, quitándole todo el trasfondo, el marco teórico de la represión sexual. Facilita el abordaje de un sueño, porque el análisis de una narrativa onírica no es lo mismo que abordar el análisis de un cuento literario. Uno puede agarrar un cuento de Borges, por ejemplo, y decir, ya, esto parte aquí, esto termina acá, hay desarrollo, incluso con novelas de mayor complejidad, estoy pensando en Miller, en Trópico de Cáncer, estoy pensando en ese tipo de obras. Uno puede identificar temáticas que nos permiten dar hilos y que permiten hacer un análisis racional, identificando incluso interpretación que uno también usaría, por ejemplo, para la obra pictórica, que en el caso de los sueños me resulta mucho más útil. Cuando hablamos de lo connotativo, perdón, lo denotativo y lo connotativo. O sea, ¿qué es lo denotativo? Lo que es evidente, y en el sueño iba caminando por una plaza y me encontré con una vaca roja. Ya. Lo connotativo es lo que eso podría representar o lo que eso nos podría reflejar. Que es como cuando nos enfrentamos a una obra de arte, vemos cosas que están ahí representadas, pintadas, pero que nosotros sentimos en el trabajo de interpretación artística que nos están hablando de otra cosa. Y eso nos lleva al trabajo de Jung. Porque lo que hace Jung en su análisis es recobrar en el fondo la vieja tradición heurística. Tratar al sueño como se trataba al texto sagrado. Es decir, entendiendo de que lo que se está diciendo ahí en la palabra, en el versículo o en el sueño, es lo denotativo, que refiere a otra cosa, a lo connotativo, que es lo que buscamos descifrar en el trabajo de interpretación. Pero y sin embargo, cuando uno ve el trabajo de arquetipos basado en la mitología que hace Jung, lo vemos también muy influenciado por obras como la de Fraser o la del mismo Mircea Eliade. Esto de las religiones comparadas. El tema es que cuando uno compara religiones, o cuando ellos comparaban religiones, siempre lo hacían desde un parámetro que para ellos incluso era ciego, porque era lo único que podían ver, que era su concepción de religión. O sea, principalmente comparaban las religiones, pero siempre manteniendo como patrón de base el cristianismo luterano o protestante.
porque eran ingleses, porque vivían en ese contexto. Y a partir de esos elementos eran los que comparaban. Bueno, Jung, que luego de trabajar con la imaginación activa y sueños lúcidos, que sería un tema para trabajar distinto, la aparición de Filemón en sus sueños, etcétera. También se va a viajar por el mundo y se encuentra con tribus americanas, con tribus africanas, con las que mantiene relación y siempre preguntando por los sueños. Ok. Y él empieza a encontrar estos patrones. Pero esos patrones sufren de lo que se llama la falacia del francotirador. El primero los observó desde su estructura cultural europea. Y de ahí va a estas otras culturas y empieza a encontrar confirmaciones de lo que él ya andaba buscando. Y en ese proceso se invisibilizan para él y por tanto no entran en su teoría los otros elementos que veían en esas culturas. Pero ahora bien, Freud en el tema de interpretación de sueños ha sido muy mal interpretado. El sueño, interpretación, interpretado. Perdón la redundancia. Porque es como que todos los sueños fueran arquetípicos y todos los sueños se refirieran a un subconsciente colectivo. Eso es mentira. O sea, Freud habla de que hay símbolos que pueden provenir de ahí. Pero son los menos. Dije Freud, perdón. Jung. Jung lo considera así, pero dice que son los menos. El primero busca en el mundo, en el imaginario propio del soñante. De hecho, él destaca mucho eso, de buscar el significado del sueño para el propio soñante. También hace referencia a su contexto sociocultural. En último caso, y lo pone como unos casos, voy a decir, anecdóticos, el que hayan sueños que hagan referencia a esta suerte de corpus onírico colectivo. Muy secundariamente. Y ojo que para llegar a eso se requiere mucho autoanálisis. Porque a mí me gusta dar un ejemplo que a mí me pasa harto en sueños. Ay, de hecho, en uno de los sueños de anoche, en este hotel donde les contaba que había un evento organizado por una embajada y todo, yo había entrado al hotel porque iba con alguien, que no lo recuerdo, pero que iba cruzando el hall porque iba a ir a una función de cine. De hecho, la función era a las 4. Y cuando llego al hall del hotel, veo que están saliendo unas filas de unas siluetas, que eran personas que venían como marchando, que eran parte como de las comparsas que componían este evento, y que iban saliendo. Y ahí yo digo, ay, pero de veras que yo ya sabía que iba a hacer este evento, ¿cómo no me di cuenta si que era la misma hora de la función y por lo tanto la función la van a atrasar? Pero como yo veía que se venían encima mío estas filas de figuras, porque eran personas para mí en el sueño, pero eran como unas figuras acrílicas blancas iluminadas, yo me levantaba y flotaba, levitaba en el espacio del salón por sobre ellas para esquivarlas. Lo que de hecho me da risa porque en el momento me preocupaba que la gente me fuese a ver que yo levitaba. O sea, entre que me daba vergüenza al principio, era como, uy, me van a ver que yo levito, era como ese temor al ser distinto. Y luego en esa levitación terminaba en un poste, perdón, no en un poste, en una columna que era rectangular y quedaba pegado. Y ahí me preocupaba que fueran a creer que era el hombre araña. Al hombre araña era el que yo quería llegar, porque uno podría decir, ah, pero es que el hombre araña, y de hecho todo el panteón de los superhéroes originalmente fue inspirado en el panteón griego y en el panteón romano y en los clásicos panteones europeos, y hasta tenemos a Thor. O sea, y de hecho eso no es una interpretación, eso lo dijeron, lo han dicho, o lo dijeron, parece que ya están casi todos fallecidos, quienes crearon a estos superhéroes,
lo decían, que se inspiraron en estas historias de la mitología clásica. Y que, por tanto, arquetípicamente podríamos relacionar a los superhéroes con estos arquetipos. Y que si nos vamos en la bola de Campbell, de Mitchell y Ade, de la mitología comparada, podríamos llegar a los grandes arquetipos universales. Bueno, esos sueños donde aparecen superhéroes, que yo tengo hartos sueños donde aparecen superhéroes, ¿son sueños arquetípicos? ¿O será porque cada vez que yo busco relajarme y sacarme de la cabeza todos estos pensamientos profundos, lo que más busco son películas y series de superhéroes? Mm. Eso permite ir identificando cuándo tenemos estos grandes sueños arquetípicos o no. De hecho, muchas veces yo tengo sueños que los clasifico, les pongo el tag cinematográfico, porque son muy películas. Y uno podría relacionar lo cinematográfico en tanto medio de comunicación masivo internacional a estas cosas del subconsciente colectivo. Pero en esos casos, siempre el contenido es muy personal. O sea, cuando una vez que logro interpretarlo, por ejemplo, en uno de esos sueños hay un monstruo en el subterráneo. Ahora puedo definirlo así, después de haber comparado varios sueños. Y evidentemente eso tiene que ver, voy a decirlo, porque esto es un video nomás, lo voy a decir en términos freudianos. Son pulsiones subconscientes con las que tengo que trabajar. Pero nuevamente, es algo más personal que arquetípico. Llegar a encontrar esas cosas arquetípicas es muy difícil, muy difícil. Y por eso también me gusta mucho una línea de entendimiento, no puedo decir de interpretación, porque en Gestalt los sueños no se interpretan, lo que planteaba Fritz Perl, ¿no? No se interpretan, ellos los trabajan. Cuando tú vas con un terapeuta Gestalt, él te va a hacer representar prácticamente, teatralmente, a los personajes del sueño. Pero siempre parten de una premisa que es la que me parece más relevante y más útil a la hora de interpretar los sueños. Que es que todo lo que aparece en el sueño en realidad es parte de ti. Y claro, y esto uno podría plantearlo prácticamente como un desarrollo dialéctico, ¿no? Del trauma freudiano, la heurística junguiana, y la síntesis vendría a ser este entendimiento de la Gestalt. La Gestalt no te interpreta en el sueño, te ayudan, así como mayéuticamente, a llegar a darte cuenta de qué te está hablando el sueño. Y eso tiene mucho sentido, porque si se fijan, ustedes no están escuchando a Darwin. De hecho, cada uno de ustedes que está escuchando este video está escuchando una cosa distinta. Porque cada uno se fija en cosas distintas de mí. Y eso no tiene que ver conmigo, tiene que ver con sus experiencias de vida. Quizás las personas con barba en su vida les generaron un determinado algo que les causa rechazo o atracción. O si yo digo la palabra pelícano, hay algunos que quizás de niño lo atacó un pelícano y les tiene pánico, y otra persona le encantan por la capacidad, porque alguna vez vi un reel con la capacidad de almacenaje que tenían. Sí. Cada uno de nosotros tenemos un reservorio, no un reservorio, tenemos una respuesta de memoria distinta, dependiendo de las experiencias que hayamos tenido con respecto al concepto o a la persona. Bueno, en base a esas cosas que nosotros nos fijamos de cada una de las personas con las que hablamos, generamos una suerte de caricatura en nuestro interior. Caricatura digo porque son representaciones que exageran un determinado rasgo de una persona. De hecho, si ustedes pudiesen ver la imagen mental que tienen las otras personas de ustedes, o sea, la pudiesen ver ahí materializada, lo más probable es que no se sentirían representados para nada. Y viceversa.
Entonces, en nuestra mente nosotros tenemos guardados estos personajes, no guardados, construimos estos personajes de todas las demás gente con la que nos relacionamos y de toda la demás gente que vemos. Incluso de la gente que no, por ejemplo, del presidente de la República. Cada uno de nosotros tiene ahí una caricatura adentro de la cabeza distinta. Y esos habitan dentro de nuestra cabeza. Nosotros tenemos a nuestro padre habitando nuestra cabeza, nuestra imagen de nuestro padre. Nosotros tenemos a nuestra imagen de nuestra madre dando vuelta en la cabeza. Nosotros tenemos esa imagen que tenemos del recuerdo de nuestro primer amor dando en la cabeza. Nosotros, de nosotros mismos, tenemos varias imágenes dando vuelta en la cabeza. Porque nosotros no somos los mismos dependiendo del contexto en el que estemos. O sea, es cosa que me vean, yo hablo de una forma aquí cuando hago los mates y hablo de una forma distinta cuando grabo un reel. Me van a ver también hablando distinto. No, esto se parece bastante a como hablo en clases en todo caso. Pero en clases soy más estructurado de todas formas. Bueno, nosotros guardamos de nosotros mismos esos distintos personajes. Nosotros no vivimos solos en nuestra cabecita loca. Somos legión. De hecho, si cobráramos arriendo por todos los que viven en nuestra cabeza, nos haríamos millonarios. Y en los sueños, esos distintos habitantes salen a jugar. Ahora, me voy a ir. Hay otro tema importante aquí a considerar. Cuando soñamos, lo que más se activa, una de las cosas que tiene, que, de hecho, a las ensoñaciones, al sueño, no al dormir, al sueño, especialmente al sueño MOR, el conocido REM en inglés, se le llama también sueño paradójico, porque todo el resto, no el lóbulo frontal, mientras dormimos el lóbulo prefrontal baja su actividad, pero todo el resto del cerebro tiene incluso más actividad que cuando estamos despiertos. Por eso se le puso paradójico, como si estamos acostados, inactivos, va a haber más actividad. Y bueno, pero de las cosas importantes que están activas ahí es el sistema límbico, que es el gestor de nuestras emociones. Y volvemos nuevamente al pensamiento simbólico. Uno no puede ver la justicia. No, uno puede ver una acción justa, una persona comportándose de una determinada forma a la que uno le atribuye la virtud de la justicia. Uno puede ver un edificio que es un juzgado. Uno puede ver un montón de personas relacionándose en una estructura especial que uno dice, eso es un juicio. Pero la justicia como concepto no la ve. O incluso podemos verla representada simbólicamente en una carta, en la carta de la justicia, con la balanza, la espada y todo el tema. Pero eso es una imagen que representa algo que carece de imagen. Mejor voy a decir, una alegoría. Bueno, con las emociones pasa lo mismo. Nosotros podemos identificar, por ejemplo, correlatos fisiológicos de la tristeza, correlatos fisiológicos de la alegría, pero eso no es la alegría ni es la tristeza. Eso es como nos movemos. Estoy alegre, estoy triste, etc. Ese es el correlato fisiológico. La alegría y la tristeza son como nosotros entendemos, procesamos y nos explicamos esos estados fisiológicos. Y como es algo que carece en sí de palabra y de lenguaje, porque el sistema límbico, que es de las partes más primitivas de nuestro cerebro, no habla. No más. Tampoco puedo decir siente. Se emociona. Eso es lo que hace, emocionarse. Nosotros usamos el lenguaje simbólico para entender eso que pasa ahí. El lenguaje simbólico es la forma que tiene nuestra corteza prefrontal, nuestra parte racional y consciente, para explicarse eso otro que pasa dentro de nosotros y que carece de lenguaje, carece de imagen. Por eso, o sea, lo que
ocurre en nuestros sueños son emociones. Y cuando despertamos, lo que nosotros en realidad recordamos son las emociones. Es una playa de emociones que tenemos ahí al despertar, que las recordamos de haber estado soñando. Al momento de nosotros redactar y construir la narrativa del sueño, es que construimos estas alegorías. Es complejo, pero es que si fuera fácil, cualquier diccionario de sueños haría el trabajo. Bueno, a los que van a asistir al taller de sueños los espero el lunes. Y les cuento que para los que no, porque o sea, de nada sirve interpretar sueños, tener sueños lúcidos, premonitorios, si no te acuerdas de ellos. Y yo sé que muchos no pudieron asistir al taller para recordar los sueños que hice antes, pero grabé la versión asincrónica. Así que si alguien está interesado, se comunica conmigo. De todas formas, también les aviso que tengo mi agenda abierta tanto para lecturas de tarot como para consultas de astrología. Y nada, nos vemos mañana con otro matecito.